Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tenemos una invitada, Danitza Ortiz Vivero, Seremi de Gobierno. Sí. ¿Cómo estás, Seremi? Bien, Rocío, un gusto saludarte y por supuesto a quienes escuchen este podcast. Así que, y gracias por recibirnos, por supuesto. Así la tenemos en los estudios porque hay muchísimos temas para conversar, responsabilidad parental que ya cumplió un año, tenemos el proyecto de descontaminación que ha causado bastante revuelo acá, no solamente en la comuna de Osorno, sino también en toda la provincia. Sí. En varias comunas están asustados por el uso de la leña, así que vamos a conversar un poquito de eso también, de seguridad en el Congreso, así que y campaña de vacunación, que también es otra de las cosas que está bastante complicado. Como mencionábamos el día de ayer, que las camas UCI en el hospital acá ya están todas ocupadas, así que bueno. ¿Por dónde partimos, Seremi? Le doy... No, usted es la dueña de casa. Yo estoy a disposición de conversar en el orden que quiera. Ya, vamos a partir por el responsabilidad parental porque en realidad no es algo que nosotros hayamos tenido la posibilidad de conversar nuevamente. Conversamos en algún minuto con la Seremi de la mujer, Macarena Grey, que vino a visitarnos. Pero ya cumplieron un año. Ustedes subieron un muy bonito reel a sus Instagram. ¿Cuál ha sido lo que han percibido de la entrada en vigencia ya de la ley? Sí, hay dos elementos importantes. El primero es que efectivamente esta ley, que la han llamado Papito Corazón y tiene hartos nombres, genera un nivel de adhesión pero importantísimo en las personas. Y no solamente en las madres que hoy día tienen a sus hijos pequeños, sino que también en las madres de las madres, que son las abuelas, que son las cuidadoras muchas veces de estos niños, niñas o adolescentes. Desde ese punto de vista yo creo que hay una percepción también ciudadana de esta ley como un tremendo avance. Y la verdad es que en este año lo hemos ratificado, ya que es la percepción que uno tiene desde gobierno en el fondo, cómo esto puede haber impactado en la vida de estas personas. Y es que en este año de implementación hay buenas noticias. Fíjate que ya llevamos 300.000 millones de pesos aproximadamente entregados a estos niños y niñas que hoy día son los beneficiarios de la implementación de la ley. Y en total son alrededor de 880.000 millones de pesos que se ha contabilizado de la deuda del Registro Nacional de Deudores. Eso por una parte. Pero hay un elemento que aquí a nivel regional a mí me parece súper importante, que tiene que ver con la conducta. Cuando nosotros partimos la implementación de esta ley, lo que manejaba el registro civil era que del registro de deudores y del pago efectivo de la pensión de alimentos, la conducta que tenían los deudores era que en general el 10% se hacía cargo de la deuda. Okay. ¿Ya? Hoy día, a un año, este porcentaje cambió. El 25% de estos deudores ya se está haciendo cargo de la deuda sin tener que llegar incluso a la cárcel, que es la última instancia, digamos, en el caso que ya no se pueda llegar al punto de hacer el pago efectivo. ¿Por qué te menciono esto? Porque yo creo que las leyes también tienen ese espíritu. No solamente cumplir en este caso poniendo en el foco a los niños y niñas, sino que también generar cambios de conducta y cambios culturales de la construcción social acerca de que quizás son las madres las que tienen que hacerse cargo no solamente de la crianza, sino del costo de la crianza, que es bien complejo. Así que yo creo que en este año hay buenas noticias con la ley Papito Corazón, como le dicen. Bueno, son sin lugar a dudas ese 12,5% que estaría aumentando que tenemos más, que llegamos ahora al 25%, todavía tenemos un 75% que no logra cumplir la ley. Y esta es la ley y esta es la trampa, dicen también. ¿Cuáles han sido los principales problemas que ustedes han visualizado ya de un año implementada la ley y que tendrían que ir a hacer esos ajustes? Sí, ahí yo creo que no han sido tanto los inconvenientes, porque básicamente esta ley lo que permite es que el Estado se articule. Y yo creo que eso es clave. Y que es la falla en otros ejemplos o en otras experiencias donde tú ves que pareciera que no hubiese comunicación entre un servicio y otro. Y uno dice, pero ¿qué pasa acá? ¿Cierto? Ya, en este caso yo creo que un elemento importante es la articulación del Estado. Ya de tal manera que entre todos los servicios inmediatamente ponen ahí a conocimiento las cuentas bancarias, las contrataciones
contrataciones que pudiesen tener los deudores, pero qué cosa yo creo que sí es importante impulsar y tensionar tiene que ver con la judicialización. Ya, o sea, la falta de parte de las madres o los tutores legales que efectivamente lleven esto a la justicia y puedan hacer cumplir la ley. Perder el miedo. Y de hecho hay un relato o una frase que hemos escuchado permanentemente y que también es importante que de repente la superemos, que tiene que ver con el concepto como de la madre luchona que se ha dado, donde la mamá dice abiertamente, no, yo no necesito dinero del padre de mis hijos o hijas, porque yo los puedo financiar y yo los crío sola. Y la verdad es que yo creo que siendo mujeres, ninguna mujer pone en duda eso, particularmente las madres que son multitareas, que tienen una resiliencia maravillosa, sobre todo aquellas madres que les ha tocado la vida más difícil. Pero el pago efectivo de la pensión de alimentos no es para la madre, es para los niños y niñas y es su derecho. Entonces ahí también nosotros siempre tratamos de hacer ese enganche de decir, ¿sabes qué? No desconfiamos o no dudamos de tus capacidades. Lo que el Estado tiene que garantizar es el derecho de estos niños y niñas y por supuesto la responsabilidad y corresponsabilidad del progenitor. Y llevo todo esto a nombre de madre, ¿cierto? Y lo caracterizo como los deudores porque las cifras a nivel nacional nos dicen que el 95% de las personas que están en el registro de deudores son hombres, así que igual es un tema no menor. Claro, y lo otro es que muchas de ellas de repente tienen temor a recurrir a la justicia porque después les daría derechos de visita y muchas veces no quieren tampoco darle derecho al padre de que los venga a ver. Sí, ahí, claro, cada situación es compleja, tiene sus particularidades, pero ahí siempre lo principal es el bienestar de esos niños y niñas. Y puede ser incluso que aquel padre que se ponga, o progenitor, que se ponga al día con las deudas, puede ser que ni siquiera exija después hacer las visitas. Que pudiese pasar, o sea, son muchas las recetas. Y al contrario, tampoco pagando o no pagando pueden estar en juicio si es que los veo o no los veo, ¿no? Exactamente. O sea, son dos carriles totalmente diferentes. Completamente distintos. Entonces ahí también es importante siempre pensar desde el foco de las niñas y niños que lo hablamos en otro espacio hoy día a propósito de las vacunas también, de este anticuerpo monoclonal, que es hoy día una alternativa que el Estado tiene a disposición de los niños y niñas menores de 6 meses. Aquí se pone en valor o se le da mayor cantidad de atención a las niñas en generar defensas inmediatamente. Ya por eso existe hoy día esta alternativa que es más rápida que una vacuna y por lo tanto, a propósito de lo que tú decías de las camas de hospitalización, reduce la tasa de hospitalización entre un 80 y 90%. ¿De qué enfermedad estamos hablando? Del virus sincicial. Del virus sincicial. Sí, me pasa a eso básicamente porque creo que son políticas de Estado o iniciativas del Estado que van en la misma lógica. Si nos interesa poner a los niños, por ejemplo, en el cuidado desde todos sus derechos, etcétera, en la salud en ese sentido, igual es relevante plantearlo el cómo distintos elementos pueden ayudar también ahí. Y en el caso, aterrizándolo de nuevo y volviendo al tema de la ley de pago de efectiva de pensión de alimentos, el objetivo de esta ley son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Perfecto, entonces ahí queda más o menos un resumen de qué es lo que ha pasado en esto. A mí me queda una pregunta que me acaba de surgir. ¿Qué pasa con la devolución de impuestos? Porque estamos en mayo, recién tuvimos todo el proceso de impuestos. ¿Existe algo relacionado con la ley Papito Corazón y la devolución de impuestos? ¿Cómo funciona ahí? Sí, también. En esos casos, de hecho, esta ley permite sacar recursos, tanto sea de cuentas bancarias de la persona, cuentas de ahorro, cuentas previsionales, del ahorro previsional, ¿cierto?, de las AFP, de la devolución de impuestos también en porcentajes o la totalidad de las remuneraciones o salarios de estas personas. En el caso de que se pacte el pago a través de sus salarios, se calcula el monto adecuado y se da otra situación también. Y que no es una situación alejada en el país, es que muchas veces un deudor no es solamente deudor de un hijo o hija, es un deudor de varios hijos e hijas, porque es una práctica que se naturalizó, ¿cierto? Entonces ahí el Estado lidera y articula distintos mecanismos de tal manera que se puede hacer el pago desde cualquier cuenta o cualquier instancia que genere recursos para poder hacer efectiva la ley. Perfecto. Bueno, vamos entonces ya que habíamos empezado a hablar de esta campaña de vacunación, una de las cosas que se da también y que muchos decían, qué bueno que este año el gobierno, por ejemplo, se anticipó las vacaciones de invierno. ¿Cómo va el tema de la campaña de vacunación? Ya mencionamos
Ya mencionamos que aquí nosotros no están las camas UCI todas ocupadas, que hemos visto largas esperas y tuvimos aquí en los estudios País Lobo también a los coordinadores del servicio de atención primaria. Entonces, está tensionado el sistema actualmente. ¿Cómo lo ven ustedes desde el gobierno? De hecho, efectivamente, y ese es uno de los puntos más críticos, cuando los pacientes empiezan a llegar a la fase donde tienen que ser hospitalizados. Y eso es crítico porque la capacidad que tienen hoy día nuestros centros hospitalarios no es la más adecuada frente a situaciones epidemiológicas que se exacerben, ya, o que aumenten el caso de la cantidad de casos en este ejemplo de cuadros respiratorios. Entonces, lo que pasa a nivel nacional hoy día es que la cantidad de vacunaciones está superando el 63%. Ya, lo ideal siempre es superar el 85%, que te da cierta tranquilidad. ¿Pero en el público objetivo o en la población completa? No, población. En la población completa hasta el 63% de qué... Claro, de vacunaciones contra influenza. ¿Ya? Nuestra región... ¿Y cómo tienen ese registro? Porque en el caso de los particulares que no están dentro de los grupos de riesgo, no queda registrado dentro del sistema. Eso sería servicio público, atención pública, que es lo que nosotros manejamos. Y dentro de eso nuestra región tiene buena... Entonces son los grupos de riesgo, el 63%. Sí, lo que pasa es que hoy día la vacunación está abierta no solamente a público de riesgo en la vacunación hospitalaria, hoy día, y ese es el llamado que nosotros hacemos. Nosotros partimos hace más de un mes aproximadamente con una campaña de vacunación que invitaba primero a los grupos de riesgo, es decir, personas de 60 años o más, mujeres embarazadas, personas que trabajaran en los espacios educativos, el personal del área de salud, etcétera. Y hoy día el llamado a la vacunación, ya hace algunas semanas atrás, ya se extiende no solamente a población de riesgo, ¿ya? De hecho, muchos de nosotros ya estamos vacunados contra influenza y COVID, de tal manera de hacer esto que se llama inmunidad de rebaño. Perfecto. ¿Y eso dónde se puede acceder a ese tipo de vacunación? Ya, súper importante. Dato, mevacuno.cl. En mevacuno.cl ustedes pueden encontrar todas las comunas y los puntos de vacunación del país. Podemos aterrizarlo a la región y podemos ver todos los vacunatorios, ¿cierto? Acá por ejemplo, en la comuna de Osorno. ¿Qué es importante? Nosotros podemos acceder a la vacuna en los centros móviles, incluso los servicios de salud han dispuesto vacunación para que nosotros vayamos de repente en las plazas de armas. Entiendo que la semana pasada tuvimos un vacunatorio móvil dando vueltas por Osorno, donde la gente se pueda acercar a vacunar sin costo, por supuesto, mostrando solo su carnet de identidad, y puede optar por poner la vacuna de influenza y o la de COVID, ¿ya? Súper importante. Nosotros siempre le decimos, la vacuna no duele, ¿ya? Eso quiere decir que no tenga miedo de ponerse la vacuna. Seguramente la vacuna contra COVID puede generar un malestar un poquito mayor porque es una sustancia un poco más oleosa, pero en el fondo no va a generar mayor malestar. Y es necesario hacer esta inmunidad de rebaño, básicamente porque entre más nos vacunamos, disminuimos el riesgo de contagio de la enfermedad respiratoria, sobre todo aquellas personas que pudiesen tener mayor cantidad de complicaciones. Y eso quiere decir entonces que hay más recursos asociados ahora a la campaña de vacunación, porque si se hizo extensiva a toda la población, efectivamente es que hubo una inyección extra de recursos, porque nos mencionaban justamente los de salud municipal que habían bajado los recursos porque ya no estábamos en pandemia. Entonces ahora estaba asociados netamente al público objetivo. Claro, y ahí que es importante que las campañas de vacunación y en estas curvas epidemiológicas que nosotros tenemos partan siempre con el grupo de riesgo, porque son a quienes primero tenemos que proteger. Entonces, en la medida que ya vamos protegiendo a este grupo, tenemos que extenderlo de tal manera que quienes no somos de riesgo, porque seguramente si nos resfriamos no vamos a ir a ocupar una cama de hospitalización, ¿cierto? Pero sí podemos contagiar a alguien que pudiese ser de riesgo. Ahí es donde también tenemos que enfocar y hacer el llamado importante de la vacunación. Claro, y hemos visto que la influenza al parecer estaría atacando no solamente grupos de riesgo, como lo vimos en Ñuble, que teníamos varias personas que han fallecido que fallecieron a causa de la influenza o de bacterias o enfermedades asociadas a la influenza por esta depresión del sistema inmune. Sí, de hecho, eso justo te iba a hacer un comentario acerca de lo mismo. Normalmente cuando nosotros tenemos un cuadro viral,
el hecho de que nuestras defensas disminuyan siempre genera la posibilidad de que aparezcan infecciones oportunistas, en este caso una bacteria, por ejemplo, que puede tener un comportamiento oportunista y que puede contagiar o generar, ¿cierto?, un cuadro mucho más complejizado en una persona. Entonces, por eso es súper importante mantener hoy día, primero, la actitud preventiva. Ya la vacuna es una herramienta preventiva. Yo sé que pandemia dejó una sensación como de cansancio frente a la vacuna. Otra vez nos vamos a vacunar, ¿cierto? Pero es bien importante. Por eso hoy día se han dispuesto estas plataformas de mevacuno.cl donde nosotros podemos ver los puntos, ver los horarios en que atienden, pero además de eso es importante tener ciertas prácticas de autocuidado, ya que la pandemia nos dejó como ejemplo y que tenemos que abrazar y replicar permanentemente. El lavado permanente de manos, el uso de mascarillas si tenemos sintomatología respiratoria, el uso de mascarilla obligatoria en los centros de urgencia, ya eso es obligatorio, pero además la ventilación de espacios cerrados si vemos dos o más personas, particularmente si alguien tiene algún tipo de sintomatología respiratoria, son prácticas de autocuidado que son importantes para la prevención, no solamente mi cuidado, sino que el cuidado también de los otros y otras. De todas maneras, hay que recordar todo esto justo ahora que estamos en el invierno, que es complejo. Se sabía que iba a venir una influenza, porque se vio en el otro hemisferio que efectivamente había aumentado las influencias que venían más duras, y también la variante que tenemos ahora en la vacuna nos protegería frente a esta nueva variante de la influenza. Nos comentaba de una vacuna monoclonal también que está asociada con el sincicial, y esto muy atingente dado que el año pasado tuvimos un pic bastante alto, tuvimos también infantes que fallecieron producto de esta enfermedad, y esto lo comentamos, pueden revisar la entrevista completa que tuvimos acá los que están encargados de la campaña de invierno en la municipalidad referente a esta vacuna. ¿Cómo va la aplicación de la vacuna sincicial aquí en el país? Sí, ahí solo aclaración que esta no sería una vacuna, ¿ya? Y de hecho esa es la ventaja. Remedio. Claro, y es la ventaja porque la vacuna tiene su modo de acción es que tú pones la vacuna, ¿cierto? Bueno, los equipos de salud, digamos, ponen la vacuna y la vacuna tiene un periodo donde empieza a generar los anticuerpos para protegerse de X virus, en este caso sincicial. El anticuerpo monoclonal, como es un anticuerpo, genera inmediatamente defensas. Entonces lo que tú inyectas es inmediatamente defensas para el virus sincicial. Por lo tanto, los niños y niñas menores de 6 meses inmediatamente quedan protegidos contra el virus sincicial, y la recepción de las madres principalmente es muy positiva. Porque cuando tú explicas eso, los equipos de salud explican eso, hay una adhesión porque sabemos lo que significa es terrible tener a un niño intubado o ahí. Es complejo. Es muy complejo. Claro, y las experiencias en el mundo son muy positivas a propósito de lo que hablábamos recién de la disminución de la tasa de hospitalización, que es donde nosotros tenemos que tratar de no llegar, porque nuestro sistema no tiene todas las herramientas para tener decenas y decenas de camas de niños y niñas hospitalizados. Y de hecho, la clave en la medicina es la prevención, pues, es decir, ¿qué hago yo para que la población no se enferme en masa? Así que también una invitación a que las madres de niños y niñas menores a 6 meses hagan las consultas a sus pediatras, hagan las consultas en los controles que tienen, ¿cierto?, de sus pequeñitos y pequeñitas, para que les puedan poner esta inyección que va a generar las defensas inmediatas para cuidarnos del virus sincicial. En todo caso, introduje este tema diciendo que las vacaciones se adelantaban. Sin embargo, es todo junio todavía lo que queda y hay que aguantar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones también que da? Sí, bueno, lo primero, lo que hablábamos recién, vacunación, prevención. Eso es súper importante. Además de eso, la responsabilidad, sobre todo cuando tenemos signos respiratorios, de repente suele pasar que nosotros naturalizamos el estornudo, naturalizamos la tos, los dolores musculares, aguantamos, pero recordemos que no vivimos solos ni solas, y que lo que yo sienta como sintomatología puede ser la desencadenante de algún cuadro que pueda contagiar a alguien. Entonces, el llamado es a la prevención, es al autocuidado. Van a llegar las vacaciones, se tienen que disfrutar, por supuesto, pero siempre con las medidas de responsabilidad y de autocuidado que nos permitan de verdad disfrutarla durante todo el periodo y no tener que lamentar o estar en la casa solamente durante las vacaciones. Bueno, la quiero llevar a este último tema. Yo creo que por tiempo no vamos a alcanzar a más.
pero es sobre el plan de descontaminación ambiental, justamente asociado a esto, porque el día de ayer conversábamos con Fabián en el programa y yo le decía, me pasa que siento que la conversación que estamos teniendo es un poco hipócrita, porque cada uno viene con algo a la mesa, pero nadie está enfocado en realmente ir a la raíz del problema. Uno dice, sin leña, con leña, seca, no sé qué, es la forma que tenemos de calefaccionarlo, es nuestra cultura, reduce las enfermedades. ¿Reduce realmente las enfermedades? Veíamos también dentro de la propuesta y comentábamos lo que decía el Ministerio de Medio Ambiente, donde dice que los focos aquí en Osorno fueron solo 3 el año pasado, reduciéndose un 20% de lo que era anteriormente. Ok, pero el año pasado llovió más que otros años, entonces realmente es por el plan de descontaminación o porque las condiciones atmosféricas cambiaron. Entonces ahí siento que la conversación no está siendo honesta entre todas las personas que somos parte de la comuna o que tenemos cierto grado de influencia al respecto. Entonces está participación ciudadana, esta conversación. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Ya, súper importante. Voy a tomar el concepto que ocupas de la conversación honesta. Yo creo que es súper importante, sobre todo cuando estamos hablando de un tema que involucra la salud de las personas. Es evidente y ahí no hay nada que desconocer que efectivamente los ambientes donde el material particulado está presente en grandes cantidades genera sintomatologías inmediatas. Las rinitis permanentes, alergias permanentes, picazón de ojo, problemas respiratorios donde la gente va inmediatamente a los centros de urgencia sin tener un cuadro, por ejemplo, viral, que a propósito de la vacunación, o incluso la complejización de algunas situaciones en pacientes respiratorios crónicos, asmáticos, o que tengan, por ejemplo, influenza. Es muy complejo desde ese punto de vista. Ahora, nosotros tenemos hoy día un anteproyecto de descontaminación ambiental. ¿Y por qué hago el énfasis en el anteproyecto? Porque precisamente el anteproyecto es el punto donde la ciudadanía, a través del espacio de participación ciudadana, tiene la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Ministerio de Medio Ambiente, su anteproyecto no me representa en la región de los lagos. Por lo que tú decías, por ejemplo, en la región de los lagos tenemos ciertas características de uso de la leña, no solamente doméstico, sino que cultural y económico. Nosotros creemos que el anteproyecto debe considerar tal cosa. Nosotros creemos, por ejemplo, y consideramos que el anteproyecto debe contemplar el apoyo permanente en el recambio de calefactores para las personas mayores y la mantención durante cierto periodo de tiempo. Entre tantas otras cosas que pueden observar. Todas esas cosas son súper importantes que en este periodo de participación ciudadana nuestros vecinos y vecinas lo puedan poner ahí en cuestión. Que quede plasmado en alguna parte. La pregunta es ¿dónde? Yo si quiero participar, quiero decir mi opinión, ¿dónde la hago? Ya, perfecto. Hay varias vías, yo les voy a nombrar 3. La primera es la vía oficial virtual, que es a través de consultasciudadanas.mma.gov.cl, consultasciudadanas.mma.gov.cl, ya donde ustedes pueden entrar a la consulta ciudadana del plan de descontaminación ambiental. La segunda alternativa, que les va a llevar a lo mismo, es a través de nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, Vocería Los Lagos. Hay una historia que justo el día de ayer jueves subimos, lo pueden encontrar en destacadas, y ahí van a encontrar y pueden pinchar el la link historia directamente para participar. Y finalmente tenemos otra vía que es para aquellas personas que tienen una brecha digital. ¿Ya? Personas que no tienen familiaridad con el teléfono, que definitivamente les va a costar mucho y que seguramente son personas mayores. En Osorno tenemos el edificio donde está el departamento del plan de descontaminación ambiental, que está en Bilbao, el edificio Bicentenario. El edificio de las vacas también, que le llaman. Sí. Claro, que conocía por el edificio de las vaquitas. ¿Se entiende, cierto? El cómo van apropiando cierto simbolismo. Me gusta igual el cómo lo identifican. Ahí también ustedes pueden ir, y los equipos de la Seremía de Medio Ambiente que ven este tema tienen una voluntad de oro. Ellos les van a ayudar a participar también y que dejen plasmado cuáles son sus inquietudes. Hoy día hay varios miedos. Un miedo es que nos prohíban usar leña. Hoy día el llamado que nosotros estamos haciendo como gobierno es el desincentivar el uso de leña húmeda, ya en una primera instancia. Y claro, vamos a llegar seguramente en algún momento, que no va a ser en el corto ni mediano plazo, a que hayan otro tipo de artefactos que ocupemos para calefacción, pero eso requiere una preparación importante, donde además necesitamos a varios ministerios vinculados, partiendo por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y les dejo este dato, en la región más del 80%, creo que es el 85% si no me equivoco, de las viviendas no cumplen con la normativa de aislamiento térmico. Y eso es preocupante. Porque eso empezó a funcionar hace 10 años atrás y las casas son más antiguas. Son mucho más antiguas. Entonces cuando se entregaban los permisos, obviamente eso pasaba
pasaban. Pero con los nuevos requisitos, las nuevas casas sí tienen que cumplir todas. Y había también, que es una de lo que se ha dicho, que hay fondos supuestamente para mejorar la aislación de las casas. Sí. Sin embargo, se han utilizado muchos menos de los que deberían a la fecha. Sí, de hecho, ahí hay varios elementos. Lo primero es que efectivamente desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, particularmente del Servio, tienen planes de mejoramiento de vivienda, principalmente en aislamiento térmico, donde hay muchos comités de adelanto incluso, que son los que permiten que estos recursos, postular. claro, que postulan y estos recursos se implementan en distintos sectores de la región. Pero además de eso, hay varias vías por las que se pueden postular, así que igual les invito a revisar las plataformas de este ministerio. Y otro elemento súper importante es que hay también desde el Ministerio de Energía varias charlas que tienen que ver con eficiencia energética, incluso desde lo doméstico. Ahí también hay que poner atención, ¿cierto?, para que vayamos generando una cultura distinta. Bueno, y finalmente parte de lo que propone este anteproyecto también tiene que ver con el subsidio de viviendas que tengan las condiciones, ¿cierto?, y que cumplan con la normativa de aislamiento. Y finalmente lo que les iba a decir, que hoy día, incluso con el plan de emergencia habitacional, que a propósito acá en la región lleva como un 49% de avance de la meta objetiva durante todo este mandato, y de hecho ya superamos en financiamiento, listo, la meta, vamos con creces superada. También considera dentro de su construcción que las viviendas que se entreguen, y a mí me gusta llamarle hogares porque entrega otro concepto, cumplan con todo este tipo de normativa. Entonces eso ya es importante desde el punto de vista que las personas que hoy día están recibiendo sus hogares bajo este programa no van a tener que tener la preocupación de cómo yo me pongo dentro de la norma para habilitar mi vivienda y estar bajo todas las condiciones que requiere el aislamiento térmico y la eficiencia energética. Este nuevo requerimiento estamos hablando de la comuna de Osorno, porque no empiezan a funcionar todavía en el resto de las comunas. Sí. Por el momento. Sí, ojo ahí, para no generar miedo también, porque yo sé que ha sido polémico. Hoy día hay una sola comuna que tiene plan de emergencia de descontaminación ambiental. De descontaminación ambiental, que es Osorno, ¿ya? Y de ser aprobado este anteproyecto, después de hacer toda la participación ciudadana, de hacer las modificaciones en los artículos que existan, se deberían incorporar 9 comunas de la región, ¿ya? ¿Cuánto tiempo dura la participación ciudadana? Duraba en estricto rigor hasta el día 30 de mayo y se va a extender. El jueves, ¿ya? Claro, duraba hasta ese día y se va a extender hasta 20 días después. Ya, o sea, ahora todavía hábiles. Se puede participar. Así es. Cuando termine esto se procesa todos los datos. ¿Y se aprueba por quién? ¿Cuándo se presenta? Porque este es el anteproyecto, tenemos participación ciudadana y vamos a presentar el proyecto final, entonces puede eso. Sí, efectivamente. Quienes se encargan de esto es el Ministerio de Medio Ambiente. Del Medio Ambiente. Ya es la institución a cargo de levantar este anteproyecto, de incorporar los elementos que haya planteado la ciudadanía. Ahí también el llamado a las y los parlamentarios que han sido bastante críticos enfáticos, y muy enfáticos con una serie de ideas. Yo siempre digo, o sea, la crítica es muy buena en la democracia porque te permite incluso identificar falencias que quizás de un solo sector desde la institucionalidad no has notado. Esto es bastante transversal en todo caso. En todo, sí. es muy relevante. Entonces ahí también es el llamado a que incluso nuestros parlamentarios pongan énfasis durante este periodo, de tal manera que el anteproyecto, una vez que termine de consolidarse, pueda ser aprobado y ahí los responsables, ¿cierto?, de esta tarea serán los equipos del Ministerio de Medio Ambiente. Una vez que eso se entregue, ¿hay derecho a pataleo? ¿O ya no hay más derecho a pataleo después de eso? Lo que yo entiendo hasta ahora es que este es el momento de patalear, digamos. Ya, este o sea, es si el usted momento. quiere hablar, hágalo ahora o calle para siempre. Sí. Perfecto. Usted señalaba, ya estamos terminando el programa, pero dejó la puerta abierta ahí para una pregunta. Y es que usted decía que los montos asociados a las viviendas, al plan de emergencia habitacional, ya habían sido completados. Pero me cabe la duda respecto a cómo se está evaluando el tema de los montos y el avance real de la construcción, porque una cosa es
gastarnos toda la plata, y la otra que efectivamente tengamos las viviendas que necesitamos. Sí, no, de hecho está bien interesante. El otro día tuvimos la oportunidad de participar de la cuenta pública de la Seremía de Vivienda y Urbanismo. Estuvo la directora también del Servio, y ahí nos daban algunos datos de todo lo que ha sido el seguimiento. Entonces, hoy día hay varias tranquilidades en ese plan particularmente. Primero porque una cosa es el financiamiento, ya que efectivamente hoy día ya cumplió con la meta y están desde ya gestionando recursos para seguir avanzando en más financiamiento para más viviendas. O sea, dijeron que íbamos a necesitar cierta cantidad de... Claro, para 14.000 viviendas, esa era la meta. Pero esa era la meta para gestionar viviendas, no en gestionar montos de dinero. Claro, por eso es súper importante eso, y me parece una muy buena pregunta, porque la verdad es que en la medida que nosotros vamos avanzando en el plan de emergencia habitacional y logramos decir, mira, de acuerdo a todas las conversaciones que hay entre los comités que existen, comités que me ha tocado ver el caso, 14 años esperando para que le dé una solución, una cuestión que es increíble e insólita, hoy día ya tienen respuesta, algunos ya han recibido sus llaves en varios contextos, y una parte son todos los espacios de conversación y negociación para entregar ya la solución, y una vez que se tiene eso, se puede seguir avanzando en destrabar conflictos que hay en el territorio para poder hacer que el ministerio pueda adjudicar más recursos y financiar más viviendas. Ahora, en términos de lo entregado, lo construido por construir, porque eso existe, eso también está contemplado ya. Hoy día tenemos alrededor de 6.000 viviendas ya entregadas, creo que son 8.000 y fracción las que están en construcción, y del resto de las financiadas siguen en financiamiento, y ahí se va haciendo el seguimiento permanente de tal manera que no todas queden financiadas. Pues, la idea es poder asegurar que cumplamos la meta de una entrega importante de viviendas. Así que, de hecho, lo que nos decía en alguna visita el ministro Montes era que nosotros somos, si no es que la segunda región en el país que tiene el mayor avance del plan de emergencia habitacional, que creo que igual es bastante bueno, y esperamos que siga así durante lo que quede del mandato. Bueno, sin lugar a dudas, considerando que Osorno tiene la mayor cantidad de familias viviendo en campamento en toda la región, así que es súper importante este tema en particular. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que quiero agradecerles, Seremi, por haber venido con nosotros. Les recuerdo que estuvimos conversando con Danitza Ortiz, Seremi de Gobierno, el día de hoy. Y a todos ustedes que se sumaron a esta conversación, los dejamos totalmente invitados a que se conecten a un nuevo Política Podcast. Muchas gracias. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.